aquí creo que lo tengo aquí montado, estaba montando yo todo esto, ¿verdad? Yo tenía aquí lo mismo que hizo Uber, una inversión de 100.000 en el año 0, aquí una inversión en el año 1, una inversión en el año 2, una inversión en el año 3, en el año 4 empiezo a tener ingresos que son progresivos y con un crecimiento porcentual que está por acá. Entonces aquí están los crecimientos. Están los crecimientos, estos crecimientos. Y los crecimientos del 5 al 7 son el 5% y del 8 al 10 son el 4%. Entonces vamos a colocar aquí ingresos. Que fue lo que hizo Uber, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí el flujo. El flujo se puede montar horizontal o vertical. En este caso, pues lo vamos a montar horizontal como lo hizo Uber para que ustedes tengan la secuencia. Uno siempre para montar el flujo, pues es bueno colocar los periodos, ¿no? Entonces, antes de colocar estos, aquí yo coloco los periodos. Cuando inicia el proyecto es el periodo 0. Cuando yo empiezo a operar en el año 1 y el proyecto va a durar hasta el año 10. Hasta aquí. Va a durar el proyecto hasta el año 10. Entonces, mis ingresos, entonces yo tengo aquí por ventas. Ventas de gas. Esas ventas de gas inician aquí en el periodo 4, entonces yo lo que hago es coger este valor de acá. ¿Por qué lo vamos a tomar de aquí? Porque después, como estos, los ingresos o las ventas, ¿dónde están los ingresos acá? Pueden ser cambiantes o controlables. Entonces le vamos a dar un rango que los ingresos estén entre no 44 como fijos, sino que pueden estar entre 42 y 48. Bueno, se supone que uno debe tener más o menos, a partir de un juego de la oferta y la demanda del mercado, pues debe tener un juego sobre eso. Y el incremento es progresivo. Entonces yo digo que el incremento sobre el año anterior, si es progresivo, es sobre el año anterior. Y es igual a este valor por 1 más el porcentaje. Bueno, yo me puse a poner aquí 5, 6, 7 los porcentajes, pero yo voy a fijar este valor. No me voy a poner perdón, no me voy a poner aquí a formularlos por el año 5. ¿Qué pasó aquí? Me falta aquí el por. Listo. Entonces, para el año 2 yo tengo aquí 46.200.000 y esto viene así sucesivamente. Entonces, me imagino que Uber tiene 44, 46, 48, 50. Ah, aquí, 8, 9 y 10. Esto ya es por el 4%. Entonces, le doy aquí F2. Y el 8, 9 y 10 ya es por el 4% de acá. Entonces, aquí lo jalo. Sí, Uber, ¿son esas cifras? ¿Los demás Sí, tienen esos valores de ingresos por ventas? sí, señor. Profe, no, tengo una variación, espera, yo la busco a ver dónde está. Debe ser por el 4%. Sí, profe, sí, los mismos valores. Listo, bueno. Entonces yo ya tengo esto. Lo voy poniendo en amarillo porque ya lo tengo aquí referenciado en el flujo. ¿Sí? Después me dice cuáles son también los subsidios. Ah, yo no había metido aquí los subsidios. Entonces me Profe, dice, dime, para sacar ahí en el año 5, ¿qué operaciones que tengo que hacer? en el año 5 tú tienes que decir que es igual, ¿sí? Porque dice que el año 5, 6 y 7 el incremento progresivo es del 5%. Entonces yo digo, como es progresivo, es sobre el año anterior.
El año anterior del 5 son los ingresos del 4. ¿Sí, Emerson? Sí, Y eso para que se dé el incremento lo multiplico por 1. Cuando lo multiplico por 1, pues si solo lo multiplicara por 1 me daría los mismos 4. Pero yo no tengo que multiplicarlo porque tiene un crecimiento. El crecimiento es del 5%. Se supone que para este 5 años lo que hizo Uber fue colocar incremento progresivo. Bueno, hagamos lo que hizo Uber para que lo entiendan mejor. A ver, lo que hizo Uber aquí fue incremento progresivo. Entonces voy a colocar aquí 5%. Este 5% va a ser los 3 años, ¿sí? Y aquí va a ser 4%. Y lo jalo aquí a la derecha. Y ahí están. En el año 4 el 5, en el año 5 el 5. Ah, no, mentiras, me equivoqué. Aquí es corrido para acá. En el año 5 el 5, en el año 6 el 5, en el año 7 el 5. Entonces voy a eliminar todas estas filas. Elimino todas esas filas y aquí tengo el crecimiento progresivo. Poner aquí en negro. Y esto fue lo que hizo Uber. Él colocó de una vez para cada incremento, colocó en la posición que se hace el incremento, el valor que se va a incrementar. Entonces, la operación sería así, Emerson, que creo que es la que tú tienes también en tu sí, Excel porque te apoyaste en lo que hizo Uber. Entonces sería, como es progresivo, serían los 44 años del periodo anterior multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés. Ahí ya no lo tengo que fijar porque cuando arrastre él va a tomar este y cuando arrastre va a tomar este. Lo cierro y al arrastrar acá, pues ahí están los porcentajes que tiene Uber. Y eso es de ingresos por venta de gas. ¿Sí? Después nos dice que aquí hay un subsidio. Entonces el subsidio es el subsidio, perdón, aquí. El subsidio es en el año, oficina logística, el subsidio es en el año, subsidio año, aquí pongamos año, como este es en el año 1, el subsidio es sobre este valor, ¿no? Entonces decimos que en el año 1, pues esto sería para el año 3. Aquí voy a colocar el año 3. Y aquí dice periodos en años, este de acá. Entonces el subsidio, y esto sería subsidio por edificaciones. Es un valor que ya establecieron, no es un valor porcentual, sino es un valor que ya establecieron y es de 5 millones de dólares, ¿sí? Por favor, me confirman. No, profe, ahí el subsidio es porcentual a un valor inicial. De las oficinas. Aquí se muestra, a ver aquí. Finalmente se considera que al final del proyecto las oficinas, no, eso es la venta, eso no es Es el el subsidio. salvamento, el subsidio Eso está allá arriba. exactamente. El gobierno brasileño, premiado por la crisis energética, apoyan un 5% de la inversión del edificio. Sí, tienes razón. Entonces el subsidio aquí es del 5%. Entonces ponemos esto en términos de porcentaje acá, 5%. ¿Sí? Subsidio de edificio 5% y en el año, este no es de la, no, porque sería en el año 4, sí. En el año 4, el subsidio gaseoducto, ¿no? Gaseoducto. Y también sería el 5%. Listo, entonces aquí lo colocamos. Colocamos aquí
igual subsidio de edificio y subsidio gasoducto. Ya lo tengo ahí en el flujo. Uy, ¿qué pasó aquí? Agrando esto mucho. Lo voy a combinar para que no me pase eso. Listo. Subsidio gasoducto. El subsidio del gasoducto entonces es en el año 3, perdón. Edificio va a ser igual al 5% multiplicado por lo que yo invierto en las oficinas de logística, que es esto. De ahí están los 800,000 pesos. Y el subsidio del gasoducto va a ser igual a el 5% multiplicado por lo que invierto en el gasoducto. $2.350.000. ¿Sí? Entonces aquí también tengo un salvamento. Entonces tengo un salvamento. Tengo un salvamento de edificios. Y tengo un salvamento del gasoducto. Eso iría aquí en la información. Y eso sería en el año 10. Hay un salvamento de edificios, ¿sí? Y aquí en el año 10 hay un salvamento del gasoducto. Ay, me pasó lo mismo que le pasó ahorita aquí. En el año 10 hay un salvamento del gasoducto. Ese salvamento me dice aquí que es el de edificios, ese sí es de $5 millones, ¿no? Y del gasoducto nos dice que es $1 millón. Entonces nos vamos acá. Decimos que es igual a 5 millones. Y nos vamos acá. Y decimos que es $1 millón. Listo, y aquí sería entonces saldo en caja. Saldo en activo circulante, porque ellos no lo llaman caja, sino activo circulante. Ese todavía no lo hemos calculado y también va en el año 10. Ya tenemos aquí nuestros ingresos. Miren. Me dicen si falta algo, por favor. Me dicen si falta algo. Entonces, saldo activo. Entonces, aquí total ingresos. Y le dan clic. Y aquí en el total de ingresos le dicen que es igual a esto más esto más. O le dicen suma, ¿no? Dicen aquí. Enseñándoles Excel y no optimizo los recursos. Y sumamos estos valores, porque todos estos son ingresos. Lo ponemos en formato de moneda. Ya. Y lo arrastro. Y estos son mis ingresos. Aquí, lógicamente, me falta el activo circulante. ¿Eso es claro? Sí, profe. Señor, es claro. Sí, hay que construir esto, no es fácil, y cuando ustedes vean evaluación de proyecto, lo que tienen que hacer es esto. Si les ponen un taller, móntenle esto que van a aprender ahorita, que es la simulación. Y ustedes ahí están utilizando elementos de la asignatura que están viendo conmigo y las van a poder aplicar cuando vean evaluación de proyectos. Y pueden hacer un trabajo integrador de saberes, que eso es lo que persigue al final del proyecto.
hacen un trabajo y ustedes muestran eso ante los jurados y les aseguro que eso es un buen trabajo. Lógicamente no van a mostrar el mismo trabajo todos o van a mostrar estos ejercicios que estamos desarrollando acá, ¿no? Ustedes desarrollan sus ejercicios. Entonces estos serían ingresos. Aquí, ingresos. Vienen los egresos. Esto que estoy haciendo acá lo planteó Uber. Y en los egresos está, ¿cuál es el primer egreso que tenemos? Inversión inicial. La inversión inicial es en el periodo cero y son estos $100,000. Bueno, esto ya está. Ya lo pasamos. ¿Qué más utilizamos acá? Subsidio también. Esto también ya lo pasamos, perdón. Inversión inicial. Esto ya lo metimos ahí, que es esto de aquí. ¿Sí? Y después nos dicen que oficinas y logística. Entonces aquí, voy a decir aquí igual, para no volver a copiar eso, entonces lo traigo de allá, oficinas y logística. Y oficinas y logística lo hago en el primer año, que es igual. Le digo aquí igual y lo traigo de aquí. Acostúmbrense a traer los valores porque yo puedo después decir, oigan, oficinas y logística, esta inversión voy a tratar de reducirla para que... ¿no? Y mi otra egreso es el gasoducto. Y el gasoducto es en el año 2, ¿sí? O en el año 3. No, en el año 2, ahí está. Igual en el año 2, que se cierra. Entonces esto ya está. Esto ya está y esto ya está. Después me dice que los costos o los costos operativos, los llaman ellos. Realmente son los costos fijos. Entonces aquí costos de operación. Profe, usted marcó arriba el activo circulante, pero todavía no lo ha... Ah, sí, lo marqué. ¿Dónde está? Ah, sí. Sí, que Ese de no lo pronto se le hemos... queda ahí ese dato sin... Sí, y pienso que ya lo coloqué. Vamos a ver si están pilas. No, mentiras, me equivoqué. Entonces aquí, gracias, Sober. Entonces aquí en los costos operativos, entonces nos dice que los costos operativos son de 19 millones aquí. Y que inician en el periodo 4. Inician cuando pues empieza a operar esto y se generan los costos operativos. Eso es de lógica, ¿no? Y que el incremento también va a ser igual. Entonces esto va a ser igual al costo operativo multiplicado por 1 más. Sí, es mejor tener los porcentajes así, no como yo los tenía. Cierro paréntesis y le doy a Enter. Y lo arrastro y él automáticamente me muestra los costos con el crecimiento. ¿No? Después de los costos operativos, bueno, entonces aquí costos, ya los metimos acá. Viene el seguro. Nos dice que el seguro es desde la operación, ¿cierto? Entonces viene el seguro. Y el seguro es de 4 millones. Igual a los 4 millones. Miércoles, aquí me faltó el activo circulante antes de eso. Bueno, ahorita lo metemos. Y el seguro también tiene un crecimiento. Yo no me acuerdo. No, el seguro es Ah, es fijo. constante, sí dice que es constante, ¿no? Entonces el seguro es constante durante 4 años. Bueno, entonces aquí le decimos, digamos ese valor F4 acá.
y lo arrastramos. Bueno, metamos aquí el activo circulante, control más acá. Porque lo primero que hace es el activo circulante. Mire que el activo circulante se empieza desde el año 3 para contar, se deja desde el año 3 para contar con el dinero que quede aquí a 31 de diciembre del año 3. Se saca a 31 de diciembre. Se saca esa plata para darle operatividad al año 4. Y el del año 4 es el que le da operatividad al año 5. Y el del año 5 y así sucesivamente. Entonces aquí se saca el 1.700.000 que está acá. ¿Sí? El ejercicio dice que se mantiene constante para el siguiente año. ¿Sí? Pero que de ahí en adelante sí tiene el crecimiento. ¿Sí hiciste eso o así? Estos 2 primeros años Sí, es sí, de señor. multiplicado por Sí, señor. 1 más el 5% acá. Y cierro paréntesis. Entonces esto es aquí. Formato, aquí le meto formato. Y lo jalo hasta el año 9. Esto opera usted el año 10 y a 31 de diciembre, en lugar de volver a destinar ese dinero que se está generando en el flujo, entonces se genera el ingreso. Eso es lo que les estaba diciendo. Y que les puse un ejemplo como no propicio para explicarlo, pero si yo estoy destinado, o bueno, veámoslo desde el pago de la cuota del carro. Yo cada mes estoy pagando la cuota del carro y lo saqué a 36 meses. Llego al mes 35 y yo estaba sacando de mis ingresos la cuota del carro que es de 1.500.000 pesos. Resulta que en el mes, bueno, llega el mes 36, pago la cuota, pero en el mes 37 yo dejo de pagar esa cuota. Luego, entonces, mis ingresos ya no tienen que soportar ese retiro de dinero, sino que van a generarme la posibilidad de que mis ingresos se aumenten. Entonces, se supone que ese circulante se generó. Y ese circulante, pues, yo me lo llevo, yo no se lo voy a dejar al gobierno. Yo no le voy a decir, oiga, espérense un momento que les voy a girar para que ustedes trabajen el año 11. Uno más. El crecimiento de acá, ¿no? Que es este de aquí. Que es este de acá. Creo que ese era el valor que tenía Uber. Y aquí ya me creció. Ya me aumentó acá. Listo, el seguro ya está. Entonces aquí ya está la Profe, qué pena. ¿Cómo calculo el saldo en activo circulante? Qué pena. Mira, tú supuestamente para operar el año 10 utilizas lo que dejas a 31 de diciembre del año 9. Y tú operas todo el año 10 con esa plata. Pero sigues operando y a ti te quedan cuentas por cobrar y te queda un saldo en caja y todo eso. Y ese saldo en caja, parte lo tienes que destinar si siguieras operando en el año 11 para trabajar el año 11. Pero como ya no tienes que dejar esa plata, pues esa plata tú no se la vas a entregar al gobierno del Brasil, sino que esa plata tú la vas a tener. Luego, entonces eso es como si dejaras tú de pagar o generaras un ingreso. ¿Sí? Generarás ese ingreso para ti. Sí, El señor. flujo de caja el flujo de caja tú lo recoges, no lo inviertes acá. No se te convierte en un gasto, sino que tú lo recoges y te lo llevas. Tú coges y le cobras a los que te están debiendo facturas y le cobras a ellos y cobras y sacas tu dinero que tienen caja y bancos a 31 de diciembre, se supone que es eso. Y te lo llevas. Y eso es un ingreso con el que tú vas a contar, o es un dinero con el que tú vas a contar, y al ser un dinero con el que vas a contar es como si fuera un ingreso. Y se calcula de la misma forma, como se debería calcular acá, con este 4%. Se supone que se debería dejar el 4%. Listo, profe, Bueno, gracias. entonces ya queda. El seguro ya está también, ¿sí? Y el patrocinio ya está. ¿Sí? ¿El patrocinio ya está o no? Ah, no, el No. patrocinio no está. Entonces el patrocinio es igual
Vamos aquí, patrocinio. Y el patrocinio también uno empieza a patrocinar cuando empieza a operar la empresa. Eso genera sentido de pertenencia, ¿sí? Mire que el ejercicio es bien interesante porque yo creo que es algo muy relacionado con situaciones reales, F4 aquí. Y lo jalo a la derecha. Creo que no me falta ningún egreso. Yo ya tengo aquí mis egresos, entonces aquí coloco total egresos. Publicidad, profe. La publicidad no es el millón, el patrocinio. Ah, ok. Sí, ese es la publicidad, profe. Y ese no tiene incremento, ¿no? No dice nada de incremento porque si tiene incremento sí nos toca colocarlo. Venga, Se a ver mantiene aquí. constante. Ah, sí, millones anuales constantes. Dice aquí, por ejemplo, los 4 millones. Y aquí, al final, su posición en la población, firma un contrato de publicidad con el Mato Grosso, uno de los más populares del Brasil, por $1 millón anuales constantes también. Esto dice que es constante. ¿Sí? Y aquí colocamos total egresos. Y entonces el total egresos, pues decimos que es la sumatoria de los egresos. Ahí están. Esos son mis egresos. Pongámosle aquí un color. Este color. Se vea este color como más clarito. Ese color, listo. Ponemos la grilla y le ponemos aquí. Y ahí tengo mis ingresos y mis egresos. Deme un minuto, por favor. Jimmy, Dime, Rosy. es que yo tengo una diferencia en el activo circulante. Sí. Digamos, hasta el año 7 se me da lo que el profe tiene. 1870. Ay, no. En los egresos, me dices tú, ¿sí? No, en el activo circulante. 1.700.000. Ay, no, espera que yo estoy haciendo esto mal. Vamos a ver. Espera un segundo. Vamos a empezar. No, ya me dio, es que lo estaba tomando desde el periodo 2. Por eso tenía diferencia. Tense. Bueno, ya volví aquí. Uy, ya llegó Juan David. 27, 8, No, profe, acá he estado, lo que pasa es que estaba en carretera, profe, y muy mala la Ah, señal. cierto que tú ya los viernes, ¿no? Profe, sí, yo me mantengo, la verdad, viajando mucho. Y más ahora en campaña estamos para arriba y para abajo. Ah, cierto que están en campaña Muy pesado, sí, señor. por Oscar Iván. Cualquiera menos Petro, profe. Ese es el lema esta vez. Sí. No le metamos política que de pronto nos linchan. Sí. No me decía hablar de política. Eso sí, pues eso es el personal, ¿no? Y uno debe respetar la posición de cada uno. Bueno, entonces aquí ya tengo el flujo. Si yo tengo mis ingresos y tengo mis egresos, pues tengo el flujo. Perdón. Entonces el flujo aquí es igual. El flujo de fondos siempre va a ser igual los egresos. a mis ingresos menos mis egresos. Ponemos esto aquí. Metámosle aquí un color rojo, pero no tan rojo, sino.
rojo aquí personalizado, como bien clarito aquí. Así, ese. Y ese flujo de fondos es este de acá, que es el que ustedes tienen. Siempre lo primero que uno hace en evaluación de proyectos es la suma matemática del flujo. Es decir, yo cojo estos valores y esto me da o positivo o negativo. Si me da negativo es porque mis costos y mis gastos son superiores. Mis costos, mis gastos y mi inversión son superiores a los ingresos que me está generando el proyecto como tal. ¿Sí? Sí, profe, y es por eso que empieza a ser positivo en el cuarto año, porque ya Claro, empezamos a si generar ingresos. si la suma algebraica no da positivo, para de contar. Ahí no hay que calcular ni tasa interna de retorno, ni hay que calcular valor presente neto, porque lo que ustedes están invirtiendo y lo que están gastando es mayor que lo que están recibiendo en dinero. Entonces, cuando yo sumo esos valores, me tiene que dar positivo. ¿Sí? Y me está dando 101 millones. Se supone que este proyecto al final le ha generado a la empresa 101 millones, 101.769.071 millones de dólares. Vamos a ver qué tan rentable es, porque no es lo mismo tener estos 35 millones en el año 10 que tenerlos aquí. Si yo tuviera esos 35 millones aquí, por ejemplo, lógicamente la rentabilidad es mucho mayor, porque después de pasar un tiempo, los 35 millones de dólares es un retorno que no se está dando, sino después de un recorrido de tiempo que hacen que esa rentabilidad sea menor. Por eso, cuando ustedes vean evaluación de proyectos, es una relación entre el tiempo, los costos, los gastos y los ingresos. Esa es la relación. Donde el tiempo es predominante. Venga, les pongo un ejemplo. Yo monto una ferretería, ¿sí? Y en la ferretería, en un barrio, y en la ferretería empiezo a vender cerraduras. Entonces llega el proveedor y me dice, oiga, si está vendiendo cerraduras acá, venga, yo le doy las cerraduras a 25.000 pesos y gánese y véndalas por ahí a 35. Entonces se gana 10.000 pesos en cerradura. Entonces la persona dice, listo, tráigame unas 50 cerraduras. Resulta que yo las vendo a 35 y una persona se empieza a dar cuenta que uno está moviendo y le monta una ferretería al lado, ¿sí? Y entonces el tipo se da cuenta con el proveedor y le dice, oiga, venga, yo le voy a hacer competencia al tipo aquí porque aquí hay mercado para él y mercado para mí. Pero el tipo más vivo dice, miércoles, yo voy a tratar de bajarle el precio a la cerradura y no ganarme 10.000, sino ganarme 5.000. Eso lo hicimos con la oferta y la demanda ahorita. Entonces yo no las voy a vender a 35.000, sino a 30.000. Y entonces le dice, tráigame las mismas 100 cerraduras que le trae a él. Resulta que la persona que las vende a 35.000 pesos sigue vendiendo las 100, pero se demora 2 meses en vender las 100. Vuelve a pedir a los 2 meses. El que las vende a 30.000 las vende cada 15 días. Entonces él pide cada 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Que el ingreso que recibe la otra persona, aunque es menor porque solo se está ganando 5.000 pesos por cerradura y el otro 10.000, está recibiendo esos 5.000 de margen de utilidad en 15 días, mientras el otro lo está recibiendo a los 60 días. Eso puede generar que el tipo que la está vendiendo a menor precio tenga mayor rentabilidad que el que lo vende a mayor precio. Y entonces, por eso la rentabilidad, el tiempo es predominante para medir si el proyecto es viable o no es viable. Cuando ustedes hacen la relación, se van a dar cuenta que la persona compra cerraduras, vende las mismas 100 cerraduras, pero vuelve y compra otras 100 cerraduras, pero a los 15 días vuelve a hacer pedido. El otro está haciendo pedidos cada 2 meses. Y muy seguramente poco a poco se va a dar cuenta la gente y la cerradura es mucho más económica. Este es un ejemplo que yo estoy colocando de movilidad de dinero, o sea, de rotación. Yo no sé si los que están aquí que han sido administradores y que han sido contadores saben que si uno rota más rápido el dinero, pues más flujo de dinero va a tener y más
va a poder volver a reinvertir y eso pues al reinvertir pues eso se vuelve un multiplicador. Muy seguramente el que compraba 100 cerraduras cada 15 días, como las está rotando cada 15 días, ya no va a pedir 100, sino va a pedir 200 porque ya está el margen de utilidad le está dando para la posibilidad de pedir más cerraduras. Sí entendieron el ejemplo. Entonces no es lo mismo yo tener aquí la plata, estos 35 millones aquí, sino de pronto tenerlos por acá. ¿No? Si yo hago esa movilidad. Ya miramos eso. Entonces lo primero que vamos a traer es esto al presente para que entiendan por qué es importante traerlo al presente. Traerlo al presente es traerlo a este periodo cero. ¿Cómo se trae eso al presente? Yo les había enseñado que es igual al valor futuro. En este caso, el valor futuro sería el periodo 1. Perdón. Aquí nos falta colocar la tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad. Es el 17, profe. Sí, es el 17%. Hay una cosita, por ahí me dijeron que por favor, yo no sé si ya está habilitada creo que para los de pregrado ya está habilitada la evaluación docente. Por favor que hagan esa evaluación. Ustedes que son 6, por favor háganla todos para que no me estén fregando. Usted no le dijo a los estudiantes porque ustedes han hablado con el director de los posgrados, con el doctor Arsenio. ¿Sí han hablado con él? ¿Sí lo conocen? ¿Él no ha hecho reuniones con ustedes? Sí, señor. Sí, pero por un tema de proyecto de grados. ¿Cómo, perdona? Mira. ¿Y quién es el de proyecto el trabajo integrador? Ustedes hacen un trabajo integrador de saberes. Si ustedes necesitan un tutor cuando vayan a montar, a partir de lo que estamos viendo acá, me buscan y yo los asesoro en eso, ¿verdad? Ay, profe, muchas gracias. Sí. Gracias, Con profe. y con eso hacen un buen taller, ¿no? Profe, gracias. Bueno, vale. ¿Cómo es que se llama esto? Tasa de oportunidad. Tasa de oportunidad. Entonces la tasa de oportunidad es el 17%. Profe, a partir del 15 de febrero está disponible la evaluación docente. ¿El 15 de febrero? Señor, del 15 al 10 O de sea, marzo. la otra semana. Sí, señor. Para que ustedes, por favor, hagan la evaluación que eso lo friegan a uno que no han llenado el parcelador. Eso, si el encargado no llena esa vaina es como si uno fuera el culpable de eso, que uno tiene que avisarle a ustedes. Bueno, listo, aquí tasa de oportunidad el 17%. Entonces es traer esto al presente. ¿El presente cuál es para nosotros? El 0. Si yo lo llevo al futuro me tiene que dar lo mismo la diferencia, pero el ejercicio dice traiga ingresos al presente y traiga egresos al presente. Cuando usted trae ingresos y egresos al presente, pues usted ve cuál es la relación, cuál es el valor, el VAN, el valor presente neto o el valor actual neto. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, traemos primero los ingresos. Entonces, aquí vamos a colocar valor presente neto de los ingresos. Van. El VAN es el valor presente neto y este es el valor presente neto de los ingresos. Es decir, yo voy a traer al presente todos los ingresos y los voy a sumar en el presente. Entonces, los ingresos para el primer año serían igual. Yo estaba calculándole de acá y es aquí. Es este valor que es 0, ¿sí? Dividido, porque es el valor presente. Acuérdense de la fórmula que yo les enseñé. 1 más la tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad es esta. Fijo la tasa de oportunidad F4. Cierro el paréntesis y lo elevo a la posición en la que está ese ingreso, que es la posición 1. O sea, lo voy a traer desde el 1 al presente. Entonces, eso en el presente me da
cero, porque pues el ingreso aquí es cero. Pongámosle aquí el formato de pesos. Pesos. Cuando yo jalo esto a la derecha, porque ya está formulado, pues entonces estos 800.000 a la tasa de oportunidad del 17% realmente en el presente equivalen a $499.496. ¿Por qué? Porque estos 499.000 yo los tuve que haber colocado en el presente, que al llevarlos al futuro me dan los 800.000 al 17%. Y ese es el valor presente neto de los ingresos. Ahora colocamos aquí valor presente neto de los egresos y hacemos lo mismo. Bueno, el valor presente neto dijimos que es esto de acá. Entonces esto es igual a la suma de todos estos ingresos, porque estos valores están en el presente. Pues yo los ubiqué aquí, pero realmente los 65.509.200 en el presente equivalen a 13.628.000. Si yo tuviera estos 65 millones por acá, me generaría mucho más dinero. Por el efecto que les expliqué. Entonces, mire, yo aquí realmente aquí de ingresos tengo 124.312.000. Hago lo mismo con los egresos, entonces, vamos a poner aquí, este es el valor de los ingresos, este es el de los egresos. Y hacemos igual, ¿sí? Los egresos van desde... pero espera un momento porque aquí sí me toca sumar estos 100.000 de acá de egresos. Entonces, esos van desde aquí. Y yo digo que esto es igual a este valor, ¿sí? Dividido, abro paréntesis, 1 más la tasa de oportunidad, que es este de acá, la fijo, cierro paréntesis y lo elevo a la posición. Cualquier valor elevado a la 0, pues me da el mismo valor. Por eso en el presente los 100.000, como ya están en el presente, son los mismos 100.000. ¿Sí? Aquí veamos el formato. Cuando yo jalo esto a la derecha, estos 16.000 equivalen a, perdón, estos 16 millones equivalen a 13 millones y así sucesivamente acá. El valor presente neto de mis egresos va a ser igual a la suma, abro paréntesis, de todos estos egresos. Mi inversión y mis costos y mis gastos. 117 millones. ¿Cuál es mi valor presente neto real? Iván, ¿sí les dio lo mismo o no? No, profe, creo que nosotros estamos, pues yo personalmente estaba haciendo esa fórmula diferente. No, porque tienes que traer al presente los ingresos y ahorita lo hacemos con la fórmula y nos tiene que dar lo mismo. Sería igual al valor presente neto de mis ingresos menos el valor presente neto de mis egresos. ¿Qué me quiere decir eso? Como el VAN es positivo, me quiere decir que mi tasa de oportunidad está por encima del 17%. Luego, entonces, el proyecto de esa manera es viable. Ese es mi VAN. Calculémoslo como lo hace con la fórmula VAN. Entonces, yo les enseñé que eso es igual. La fórmula de Excel dice igual VAN. BNA, creo que es. Sí, es BNA. BNA. Sí, valor neto actual. Cogemos el flujo, pero el flujo lo cogemos no desde la inversión aquí. Profe, primero la tasa, profe. Cierto, siempre me pasa lo mismo. Cogemos primero la tasa, le damos punto y coma, ¿sí? Cogemos el flujo, pero lo cogemos desde el primer periodo, ¿sí? Y le sumamos la inversión inicial que ya está en el presente. Y cerramos esto y creo que eso nos da miércoles, no era ahí. Creo que entonces es... Ahí, cierto. O sea, punto y coma ahí. No, mentiras. No, Es que profe, ahí debe ahí cerrar el cierro paréntesis y sumar. y sumo el valor, sí. Eso ahí.
Mira, ahí nos dio lo mismo. Si yo le pongo aquí los decimales, nos da lo mismo, ¿sí? Ujú. Ese es el mismo van. ¿Cuál es mi tasa interna de retorno? Entonces hacemos lo mismo. Entonces, mi tasa interna de retorno, mi TIR, que es la que vamos a hacerle la simulación, si se alcanzamos a hacerle la simulación. Mi TIR va a ser igual. Decimos que mi tasa interna de retorno es igual. Decimos TIR. Y ahí sí seleccionamos todo el flujo, ¿no? Desde la inversión, que es este de acá. Nos dice que es el 20%. Ah, profe, a mí me dio igual el BAN y la TIR. Uy, bien, Pero Rocío. Venga que yo les voy a dar un espacio para que suban el taller para que mejoren la nota de ese segundo. Como yo les decía a ustedes, mi objetivo no es, a mí las notas me son indiferentes. A mí lo que me interesa es que aprendan. ¿Mm? Y cada uno pues hará de su aprendizaje, pues si lo lleva si lo aplica o si lo profundiza. Pero una asignatura como esta es para aprenderla, si toca estar pilas o si no, uno pierde una clase y se pierde todo eso. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de calcular en diferentes escenarios. Esto de acá o esto de aquí también. Este profe, van a... Dime. es que yo saco el valor presente de los netos de los ingresos teniendo en cuenta el valor del flujo de fondos. Sí. Lo calculaste con la fórmula. Sí, Muéstrame. ¿Puedes mostrarlo, Rocío? no, profe, es que yo tengo Pero me que, gustaría ver cómo lo calculaste. ¿Y te da lo mismo? sí, ¿Y cómo lo calculaste? ¿Con esta fórmula que hicimos aquí? ¿Con este de acá? ¿BNA? sí, por ejemplo, el flujo del fondo, por Sí. ejemplo, da negativo. Ese sería el valor de los egresos, calculándolo a la tasa. Ah, ya te entiendo. Tú traes al Como hicimos la vez presente pasada, porque yo lo aprendí a hacer fue así, tú traes al presente esto, ¿sí? y lo negativo, Y para traes luego, al presente los positivos como ingresos. Sí, también. Y te tiene que dar lo mismo, sí, claro. sí, sí, profe, me da igual. Tiene que darte lo mismo. Bueno, vamos a hacerle una simulación. A mí se me olvidó colocarle acá en el ejercicio. O sea, el ejercicio aquí se me olvidó colocarle, realizar una simulación con unos parámetros. Se supone que los ingresos aquí son estáticos. Nosotros decimos, oiga, los ingresos para el primer año van a ser de 44 millones de dólares, pero los ingresos nunca van a ser estáticos. Pueden ser mayores o inferiores porque esto es una proyección y un presupuesto siempre, pues tiene unas distancias en las que después de hacer un estudio, pues uno mira, pueden ser de 44 o pueden ser de 42. Entonces vamos a darle aquí a la variable controlable que es ingresos. Ingresos le vamos a dar un valor entre, bueno, hagamos la simulación en otra hoja. Entonces, esto es el proyecto. Yo les voy a pasar este taller para que lo tengan también. Claro que creo que ustedes también ya lo tienen hecho. Pero aquí van a tener la simulación. Y aquí vamos a montar la simulación. Simulación. Entonces, voy a agrandar esto porque siempre me dicen que si puedo agrandar esto. Entonces, aquí van a traer el BAN. Y aquí van a traer el TIR. Entonces, aquí en el BAN van a colocar igual. Cualquiera de estos dos lo traen de acá. Y lo colocan aquí. En pesos.
está mejor aquí, moneda. Y la TIR la traen de aquí, igual del proyecto que es este de acá. ¿Sí? Estos dos valores son los que van a cambiar y sobre los que vamos a hacer la simulación. ¿Cómo pueden cambiar estos valores? Con las variables controlables. Acuérdense de eso. ¿Cuáles son las variables controlables? Pues por lo general siempre es el precio de venta y los costos. Yo les expliqué que desde el manejo empresarial, pues yo puedo reducir mis costos. Cuando yo tengo problemas de liquidez o cuando tengo problemas de rentabilidades bajas, lo primero que hago es apretarme el cinturón y bajo los costos. Entonces digo, oiga, yo tenía destinado al año 60 millones de pesos en publicidad, este año solo le voy a dedicar 20 millones y bajo los costos fijos en 40 millones de pesos. Yo tenía 5 vendedores y para el próximo año voy a tratar de bajar los costos porque no me están dando los resultados y voy a dejar solo 3 vendedores. Ahí estoy bajando los costos fijos. Y el otro es el precio de venta. Entonces, en el ejercicio que hicimos, es una variable Digo, controlable porque yo puedo hacer descuentos. Sí, dime, señor, ¿me estaban preguntando algo? ¿se fue para Cali? Ya me fui para Cali, ¿Y eso? a 30 lucas. Ah, Ya compré lo del grado. Ué, No, Y sí, es que sirven se los le fue kilos. la... Eso, ya. Listo. Entonces, yo puedo entonces también tener una variable controlable que es el precio. Pero yo también puedo generar variables controlables si yo mejoro el proceso productivo. ¿Sí? Si yo mejoro el proceso productivo, pues eso lo puedo hacer. Si yo hago que mi producción sea más ágil en tiempo, pues entonces la productividad se va a mejorar y voy a producir más unidades, voy a poder colocar mayores unidades. Pero por lo general uno siempre las variables controlables en un proceso empresarial pues están representadas en los costos fijos y en los costos y en el precio de venta. El costo variable es muy difícil hacerle esos cambios porque yo no puedo desmejorar la calidad de mi producto porque eso me puede generar a mí después un riesgo de reputación de la empresa como tal. Y era lo que yo les decía. Yo monto un restaurante y al principio le pongo a ese restaurante todos los productos de la mejor calidad. Y entonces digo, oiga, voy a bajar costos que ya tengo clientela. Y entonces empiezo a traer pollo que no, con fechas de vencimiento y el pollo ya no sale lo mismo y empiezo a traer carnes con fechas de vencimiento ya muy cercanas. Y la gente cuando vuelve dice, oiga, este era rico acá, pero ahora el sabor es distinto. La gente se empieza a ir. Uno no puede bajar costos porque eso no es bajar costos, sino eso es abaratar productos. Entonces, las variables controlables siempre son el precio, porque el precio, si yo digo, oiga, lo puedo vender entre esto y esto, que eso fue el ejercicio que hicimos, y los costos fijos, porque yo digo, oiga, ya en esto donde yo estoy trabajando aquí en la fábrica, le estoy pagando 30 millones de pesos y allí en un sitio muy cercano me dejan el arriendo en 20 millones de pesos, pues estoy ahorrando 10 millones mensuales y eso me baja automáticamente los costos y me mejoran la rentabilidad. Entonces vamos a hacer la simulación teniendo como variables, en este caso los ingresos del primer año. Y vamos a decir que los ingresos del primer año van a estar entre 42 millones, ¿sí? Como máximo. Control más aquí. Aquí como máximo. Todo esto que yo estoy explicando, cuando ustedes desarrollen su trabajo integrador, lo pueden decir tal cual como, perdón, como mínimo como mínimo, coloquemos aquí como mínimo. Entonces coloquemos aquí 41 millones. Por debajo de los 42 y como máximo coloquemos aquí.
Y como máximo colocamos aquí 44. Yo puedo tener ingresos entre eso y eso en el primer año. Y lógicamente, si tengo esos ingresos, el crecimiento va a ser va a ser progresivo sobre este primer valor. Entonces, pongámosle precios a esta vaina. Y también vamos a tener como variable controlable los costos de operación. Bueno, alguien le va a decir, pero ahí están los costos variables. Se supone que aquí la logística del proceso productivo, pues sí, va a estar la gente que trabaja, pero realmente la logística es la distribución, la colocación, que es administrativo, casi todo eso. Son como costos fijos y en eso no se va a deteriorar la calidad del producto. Entonces aquí nos dice que son 19, ¿cierto? Entonces vamos a colocar en la simulación que el mínimo de los costos de operación van a ser entre 18 millones. Entre 18 millones. Y coloquémosle aquí 20 millones. Entre 18 millones y 20 millones. ¿Qué me dice el ejercicio? Uno nunca debe, yo le puedo decir aquí, arrójeme aleatorios entre 41 y 44. Es decir, yo le digo acá, al ingreso acá, le digo, arrójeme aquí igual aleatorios. ¿Sí? Le digo aleatorio entre 41, punto y coma, y 44. Por millón. Por millón. Y esto lo multiplico por 1 millón. Yo puedo hacer eso, ¿cierto? Y eso fue lo primero que hicimos. Entonces él empieza a botar aquí aleatorio. Mire, F2. Cada vez que yo le doy F9, pues esto me va cambiando. Y al cambiarme eso, mire, me empieza a mandar que La Habana hay veces es negativa y que La Habana hay veces es positiva. Y eso me está presentando diferentes escenarios aquí. Creo que cada vez se entiende más la esencia de lo que es darle movilidad a esas variables controlables. Creo, ¿sí? Sí, señor. Entonces, lo que hace el computador es empezar a mover eso, pero la teoría en estadística me dice, no, pero es que esos cambios no pueden ser al azar así como usted lo está haciendo, sino que deben tener un comportamiento normal. Y el comportamiento normal es hacer esos números aleatorios y calcular una media y una desviación. Entonces yo saco una tabla con esos números aleatorios. Es decir, esto mismo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Esto que estoy haciendo acá, en lugar de hacerlo directamente, le digo, no, dele un comportamiento normal y saque varios en una tabla. Por lo general se sacan 100 datos. Entonces yo digo aquí, ese mismo valor que es el aleatorio, entre el inferior que es 41, punto y coma, y el superior que es 44, ¿sí? Y eso multiplico, bueno, para que le den términos de millón aquí. ¿No? Y saque 100 datos, entonces aquí hay cuántos, aquí hay 7, 8, 9 y 10. Entonces, él está botando los mismos datos, pero yo voy a hacer que se ajusten a una distribución normal. Ajustarlos a una distribución normal es mirar la dispersión de esos datos con respecto a la media. Saco aquí los 100 datos, saco esa tabla aquí de 100 datos. Aquí. 100 datos, ahí tengo 100 datos. Y cada vez que yo le dé F9, él me bota esos 100 diferentes precios. ¿Sí? Esos 100 diferentes precios, pues yo puedo calcular el promedio, que es la media,
y puedo calcular la desviación. Por eso yo les decía que era importante en las primeras clases adquirir esos conceptos de estadística, tener ese recordatorio de los conceptos de estadística. Y decíamos que el promedio pues es igual al promedio, la función se llama promedio. Sacamos el promedio de estos datos, que es la suma del total de datos dividido entre el total. La suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Y eso nos da. Y él empieza a botarme aquí valores. Y ya no me los bota encerrados, sino me los está ajustando a una distribución de datos que están delimitadas por un promedio. Y lo mismo hago con la desviación. Entonces aquí le digo igual desviación. Que también les expliqué que es la desviación típica. Que es la distancia promedio de cada uno de estos datos con respecto a esta media. Y los estoy ajustando para que sean mucho más reales esa combinación de datos. Entonces aquí, ahí, copiar. Y el aleatorio ya no lo boto desde el valor, sino el aleatorio lo boto desde un porcentaje de una tabla de distribución normal. Yo les dije que investigaran sobre eso. Entonces aquí ustedes dicen aleatorio. Y ese aleatorio le dicen que es igual aleatorio. Ya no es entre, sino es un aleatorio. Y él ajusta esos datos a una distribución normal a partir de esta media y esta desviación. Entonces aquí él empieza a botar unos aleatorios acá. Realmente esos aleatorios son un valor entre 0 y 1. Yo lo pongo en porcentaje. Y le digo aquí precio. Precio simulado. Le corro esta para acá. Precio simulado. Entonces, realmente el precio simulado va a ser igual. Acuérdense que es distribución normal inversa, ¿no? Esto no me puedo poner a explicarlos porque pues yo puedo explicarles eso, pero entonces no alcanzo a explicarlo de la otra semana que quiero que aprendan cómo son las operaciones del mercado bursátil y aprendan. ¿Por qué no leen sobre las operaciones que está haciendo el grupo Gilinski con el grupo Sura y con el grupo Gran Colombiano y cómo está entrando con las sopas a tratar de apoderarse de esas empresas que es del grupo empresarial antioqueño, del GEA? Cómo ellos con el manejo del dinero están tratando de apropiarse de esas empresas que han sido siempre el grupo empresarial antioqueño siempre ha sido muy diligente. Las empresas públicas de Medellín Profe, dime. me va a recordar la fórmula de desviación y de la aleatoriedad acá, por favor. Sí, ya te la doy. Espera un momento aquí. A ver. La de promedio, escribes promedio y seleccionas Sí, todos es los promedio datos. entre todos los datos. Sí. Y la desviación es desviación típica, que es la que dice TPA. Es típica. Desviación TPA, ok. Y Desviación seleccionas TPA. todos los datos. Tranquilo que si no les da el mismo valor acá, no se preocupen porque eso es aleatorio. Pero cuando hagan la simulación se van a dar cuenta que la tasa interna de retorno o las probabilidades de la tasa interna del cálculo de la tasa interna de retorno va a ser muy parecida si manejamos la misma cantidad de datos de la simulación. Sí. ¿Y el aleatorio, profe, es? El aleatorio es simplemente decir igual aleatorio, paréntesis y cierras paréntesis. Y él bota un valor entre 0 y 1. ¿Listo? Okay. Y el precio simulado, pues entonces el precio simulado, teniendo yo estos tres componentes, le digo aquí distribución normal inverso. Aquí, distribución normal inverso. Este de acá. Y él me pregunta la probabilidad, es el aleatorio. ¿Sí? Sean punto y coma.
La media es el promedio. Punto y coma. Profe, Y la pero ese desviación. aleatorio ahí Dime. no nos está dando, ese aleatorio no nos está dando entre 0 y 1, profe. ¿Cómo que no? Tiene que darle. Ya miramos. Y la desviación. No, es que aquí está en términos de porcentaje, 76,74%. Si tú divides esto entre 100, queda entre 0 y 1. Y ahí te da un Ok. precio. Mire que el precio ya no está en términos de millón, sino que él ya lo distribuye normalmente. Este precio que está distribuido normalmente, ahora sí yo lo llevo acá, al primer año. Mejor dicho, no lo llevo aquí, porque es que realmente esto es igual de acá, ¿no? Esto es igual, nosotros lo habíamos sacado de aquí, ¿sí? Entonces mis ingresos, ese precio lo llevo, digo aquí igual, y lo traigo aquí de la simulación, este precio. Y eso ya empieza a girar cada vez que yo le dé F9. Y él me empieza a botar ahí valores. Y me empieza a botar tasas de interés, ¿no? Y tasas internas de retorno. Ya ajustadas. Y unas por debajo y otras por encima. Por eso el BAN me da algunas veces rojo y algunas veces me da negro. Porque con el 16% yo estoy por debajo del 17%. Luego entonces el valor neto actual me da negativo. Este formato aquí es rojo. Profe, ¿me deja ver esa última fórmula, porfa? ¿Cuál? ¿La que pasé aquí? No, la del precio, para calcular el precio. El precio la del precio aquí es simplemente tú le dices distribución normal inversa. Vamos a volver a hacer. Coloco aquí distribución normal inversa. Tengo que buscar acá. Distribución normal inversa. Estoy acá. Y él te pregunta, la probabilidad es el aleatorio. Le das punto y coma. Sí. La media es el promedio. Le das punto y coma. Y la desviación La desviación. es esta desviación. Cierras paréntesis y le das enter. Y él te bota ahí el precio aleatoriamente. Lo mismo hacemos ahora con los gastos. Entonces, Los costos, profe. con los costos. Entonces aquí decimos que esto es igual aleatorio entre 18 y 20. 18 punto y coma y 20. Y esto lo multiplicamos por millón. Él nos bota aquí un valor entre 18 y 20. Lo jalamos aquí a la derecha y lo bajamos. Cuando me dé 100 aquí, me faltan 2 hacia abajo, 200 más. Tengo 100 datos ahí que me está botando. Yo cojo esto de aquí, control C, y lo ubico en la misma posición, y él me va a hacer las mismas operaciones acá, pero ya lo calcula sobre esta tabla. Entonces yo copio esto de aquí, control C, y le doy control V, y él copia las fórmulas acá, mira. Y una vez me bota el precio aquí simulado. Vamos a ponerle esto negrillo. Esto no es el precio, perdón, esto no es el precio, sino el costo. Esto es el costo simulado. Entonces él me empieza a botar valores entre 18 y 21. Y 20, perdón, entre 18 y 20. Y este es el precio. Y hago lo mismo, ¿no? Entonces me voy acá donde dice 19 millones y en lugar de dejarlo estático, boto el número del simulado. Y esto va a cambiar y me va a empezar a generar tasas internas de retorno. Unas positivas y unas negativas. Cuando yo haga esto 10.000 veces, que es lo que hace el simulador o lo que hace el código, ¿sí? Cuando yo haga esto 10.000 veces, pues entonces yo puedo medir a través de esos 10.000 datos
¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de una tasa por encima del 17%? Y eso es mi factor de credibilidad del proyecto o mi factor de riesgo. Y eso solo lo puedo hacer con la simulación. Entonces, traigamos el código, por favor. Entonces, el código yo creo que lo teníamos por aquí. Yo fue que les envié el código de esa vaina. Ahí, aquí está el código. Lo voy a abrir. Ese código no lo boten, ¿no? Porque eso es un macro que les sirve para hacer, inclusive para su trabajo integrador, ustedes desarrollan con este código desarrollan lo que quieran desarrollar. Ahí en ingeniería industrial un muchacho hizo, con este código de simulación, hizo un mejoramiento de inventarios en coltanques. Y por hacer el desarrollo de eso, si quieren yo les muestro el video donde le explica qué fue lo que desarrolló. Y por hacer eso, él lo mejoraron en la posición de su trabajo. Claro que él es a nivel no de especialización, sino a nivel de pregrado. Bueno, entonces copiamos el código, control C. Nos vamos al Excel. Nos ubicamos donde vamos a montar el simulador. Vamos a montar acá porque lo que vamos a cambiar es esto. Entonces, a ver cómo hacemos aquí. Bueno, lo vamos a montar en en L. Voy a montar que me arroje todas las tasas internas de retorno acá. Entonces le decimos aquí desarrollador, aquí le decimos Visual Basic, le decimos aquí en ver, le decimos código y él nos bota el código aquí. Como yo estoy ubicado en esta hoja de simulación, él la va a tomar acá. Pego el código, control B, ¿sí? Y entonces empiezo, el código se llama simulación, la dimensión, eso yo ya lo había explicado. Esto ya no es es rentabilidad porque la tasa interna de retorno, le vamos a dejar las 10.000 iteraciones, pero ya en la columna R, aquí cambiamos en la columna R. Bueno, en mi caso, si ustedes tienen otra columna ya, colocan la columna que van a manejar. R aquí. Después le decimos que la rentabilidad que está en la celda D3, entonces aquí la rentabilidad que está en la celda D3, ¿sí? El rango es el contador. Ahorita le ponemos aquí las iteraciones. Bueno, sí, las metemos aquí. Ah, no, yo abajo es si la metemos por acá. Entonces las iteraciones las voy a hacer en D7. El rango es el número, él va a tener un contador ahí que va a decir la iteración 1, 2, 3 y va a hacer el conteo de D7. El D7 va a ser ese conteo. Y entonces aquí le decimos que vaya desde I hasta R, que es este de acá, que es donde está acumulando las. Listo. Entonces, un momento, voy a bajar esto acá. Esto aquí. Voy a colocar aquí iteraciones. Iteraciones. Él va a empezar a contar acá. Acuérdense que esta columna está libre, ¿no? Porque él calcula este valor, lo acumula acá y después lo manda a la columna R. Listo, entonces ahora sí mandemos miremos si corre el código. Uy, ¿qué pasó aquí?
Así, hoja de simulación, ejecutar aquí, chan. Ahí me pregunta cuántas iteraciones. Lo voy a correr primero con 1000. Le digo aceptar. Y ahí empezó a contar, miren. Ya, botó las 1000 iteraciones que deben estar acá, mírenlas. Aquí están. Uy, pero aquí me botó fue el ban. Yo me equivoqué, yo puse D3 y es D4. Bueno, aquí me calculó fue el van positivos y negativos. Pero como no es el ban, entonces nos devolvemos otra vez aquí el código. Y aquí lo cambiamos, no es D3, sino D4. Aquí, con el código le ponemos aquí D4. ¿Sí? Y lo corremos otra vez. Él va a limpiar esto porque él ahí le dice en la instrucción. Le dice aquí clear R. Dice, la columna R, límpiela. Y está diciendo eso. Lo corremos otra vez. Corrémoslo con las 10.000 a ver si... ¿Qué pasó ahora? Ah, sí, porque aquí yo coloqué D4. D4. ¿Y qué pasó ahí? D7. Vámonos a correr a ver. Y ahora sí. Digámosle. Uy, ya corrió las 10.000. Es que ya las corrió. Eso voló. Digámosle a aceptar otra vez. Uy, mírelo, aquí ya está corriendo. Uy, ya son las 10. Listo, ya corrió las 10.000. Miremos aquí. Sí, ya nos botó aquí las tasas. Tiene que haber 10.000 datos. Cuando yo ya tengo esos 10.000 datos, entonces digo aquí. Mínimo. Máximo. Entonces aquí en el mínimo le digo igual mínimo. Abro paréntesis y le digo que desde R1, 2 puntos, hasta R10.000. Mire que él ya seleccionó todo eso. Y me dice que la tasa más baja que me va a generar este proyecto es del 11. Eso sí lo puedo poner aquí en términos de porcentaje. Es del 11.06, pero que la tasa más alta, aquí decimos máximo, la tasa más alta que me va a generar ese proyecto con esa combinación, ¿no? Me está mostrando 10.000 posibles comportamientos. La tasa más alta va a ser igual a... Entonces decimos desde R1, 2 puntos, hasta R10.000. Cierro paréntesis. Me dice que la tasa más alta es del 24%, que está bien por encima del esperado, que es del 17%. Acuérdense que la tasa de oportunidad, con lo que les expliqué de Carrefour, es esencial, ¿no? Vamos a mirar el rango. El rango es la distancia entre el mínimo y el máximo. Entonces el rango aquí va a ser igual el máximo menos el mínimo, que sería la distancia entre los dos.
La clase, vamos a sacar una clase de 50 datos. 50 grupos. Y el intervalo va a ser igual al rango. Muy bien. Vea, ¿por qué habla tan bajito Rocío o Lucy? Yo sí. ¿Por qué tan tímida, Rocío? No tiene muy volumen. ¿Tímida o temida? Temida. Bueno, mínimo. Entonces aquí colocamos, perdón, aquí va ítem. Ítem. Aquí colocamos mínimo. Aquí colocamos máximo. Aquí colocamos 1 y va hasta 50. Acuérdense que son, porque yo le coloqué aquí una clase de 50. ¿Qué va a hacer él? Va a construir la distribución de datos de esta distribución de los 10.000 datos los va a distribuir en 50 posiciones. Me va a crear 50 barras asemejándose a la campana de Gauss. Bueno, aquí 50, aquí. Entonces aquí decimos que el mínimo es igual, arranco con 1106, ¿sí? Cojo el máximo del primer subgrupo, va a ser igual a 1106 más el intervalo que es este de acá, ¿sí? Y lo fijo, 4. Y ese me da 1133, después digo que este 1133 es el punto de arranque de acá. Y jalo esto, le doy doble clic aquí, y le doy doble clic aquí, y él automáticamente tiene que llegar a 2452, que es el máximo de acá. ¿Sí? Siempre es mejor a ese último dato sumarle un valor adicional. Como esos porcentajes, le voy a sumar 0,000001. ¿Por qué? Porque ahí no me cambia esto porque... ¿Por qué le estoy sumando eso? Porque acuérdese que este valor es excluyente. Y de pronto los datos que hayan caído exactamente en 2452 no los va a contar. Entonces viene aquí la frecuencia FA, la frecuencia es absoluta. Y la frecuencia absoluta es igual frecuencia. Bueno, eso sí son funciones de Excel que son necesarias que ustedes las aprendan. La frecuencia, pues los datos son estos de aquí que van desde R1, 2 puntos hasta R10.000. ¿Sí? Punto y coma. Y el subgrupo que siempre es este máximo. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Nos dice que hay de las 10.000 posiciones, 2 cayeron entre 1106 y 1133. Eso quiere decir que es muy baja la probabilidad de que esté por debajo de este valor. Jalamos esto hasta aquí. ¿Sí? Le damos F2, acuérdense del F2. Y él me selecciona los dos y oprimimos Control Shift Enter y él nos hace el manejo de... Se supone que esto la sumatoria nos tiene que dar los 10.000 datos. Miren, ahí están los 10.000 datos. Eso venga, no, yo siempre les digo, no es porque yo edite esto, pero esto es bien interesante si uno lo maneja bien. Profe, se me dañó ahí lo que traía, profe. El mínimo es igual al valor mínimo. Ese mínimo es igual a este de acá. Y el Sí, y máximo el de máximo. el máximo de cada subgrupo es igual a este mínimo, no al de acá, sino al que estás construyendo la tabla, más este Más el intervalo. rango. No, más el intervalo, por eso no te Ah, está más dando. el intervalo. Sí, Ah, ok. fijas el intervalo. Y ahí sí lo jalas.
Listo, entonces aquí mire, ¿cuál es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, que es el porcentaje, eso es lo que me va a decir 2 entre 10.000, la probabilidad es bajísima que me caiga entre estos dos valores de la tasa interna de retorno, pero puede suceder según esto. Hay una combinación de datos, hay una Profe, ahí combinación fijamos, de precio y eso que me genera la posibilidad que caiga entre 11 y esto. Sí, dime. ahí fijamos cuál, en el cálculo del máximo, El Ahí intervalo. fijas el intervalo. el Este de intervalo. acá. Y porque ese es el que se va sumando. Ok. Y aquí le dices esto, mire, igual Sí, a no, este valor, que es el número de eventos, perdón, el número, dos sucesos, perdón, dos eventos, cayeron dos veces el evento entre 11:06 y 11:33, de un total de 100 sucesos. Esa es mi probabilidad. Para eso a mí me gusta colocar esto en términos de porcentaje. Mire, la probabilidad es del 0,02%, eso no es nada. Fíjelo, profe. Sí, ay, mire, gracias Lucy. Ah, Rocío, gracias Rocío, sí, tiene razón. Hay que fijarlo, si no, esto no, cuando le doy doble clic, no me da. Mire, estas son mis probabilidades. ¿Cuál es mi probabilidad de que mi tasa interna de retorno esté por encima del 17? Entonces, yo me ubico aquí donde está el 17. Está aquí, mírela. Mi tasa de oportunidad va a estar por encima de esto. Mi probabilidad de que de 17 o más es la suma de esto, que es el 74%. Luego, entonces, este proyecto es muy factible que me genere a mí una rentabilidad por encima de mi tasa de oportunidad. Luego, yo voy a invertir en ese proyecto. ¿Sí? Ahora, si yo digo, no, pero yo quiero una tasa entre el 20 en adelante. Entonces, del 20 en adelante, mi probabilidad es del 15%. Entonces, la probabilidad lógicamente se baja, pero tengo una probabilidad de que siempre supere mi tasa de oportunidad. Si yo quiero una tasa de rentabilidad por encima del 20, tengo un 15.29% de certeza de que eso se dé. Y yo tomo decisiones sobre eso. ¿Cómo se grafica esto? Entonces, bueno, yo me pasé, pero yo les debo clases del día de ayer. Entonces se grafica de la siguiente forma. Le decimos aquí, perdón, este se grafica es con barras. Le decimos estas barras de acá. O sea, profe, para que sea rentable un proyecto tiene que estar por encima de la probabilidad de latir. No, de la TIR no. De la tasa de oportunidad. No es que sea rentable, sino viable. Porque el proyecto en todo caso, así caiga esto, que es lo menos probable que caiga, es rentable. Solo que te está rentando el 11%. Si tú tienes un dinero, ¿sí? Que era lo que les explicaba con lo que pasó con Carrefour. Si tú tienes un dinero que te renta el 17% y tú te dicen, oye, invirtamos en este proyecto allá en Brasil. ¿Cuánta plata tiene usted? Yo tengo 30 millones de dólares. Inviértalos y yo le garantizo una. ¿Cuál es su tasa de oportunidad? El 17. No, yo le garantizo una tasa por encima del 20. Por encima del 20 la probabilidad de que esté por encima del 20 es bajita, que es el 15% nomás. Pero por encima del 17 que se está ganando él, entonces sí da el 70 y pico por ciento. Entonces esa persona puede tomar la decisión de que sí voy a invertir en eso y me meto en otro proyecto nuevo. No es lo que persiguen los inversionistas, no es superar la tasa de rentabilidad, porque de pronto la tasa de rentabilidad te está diciendo que es menor que tu tasa de oportunidad. Lo que están buscando los inversionistas es superar la tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad. ¿Dónde coloqué la tasa? Ah, es que la tasa de oportunidad la tenemos es acá. Es superar este 17%. Eso es lo que buscan los inversionistas. Miremos el comportamiento gráfico de esto.
Le decimos acá, seleccionamos esto, le decimos diseño, seleccionar datos, aquí le decimos agregar, le decimos aquí simulación. Eso que hace el @RIX, que les dije que investigaran, es esto que estamos haciendo nosotros acá. Y le decimos valores de la serie, entonces aquí vamos a calcular es la frecuencia relativa que se hace acá. Le decimos aceptar. Y aquí vamos a colocar los porcentajes, ¿no? En X. Profe, ¿cómo es que la dirección de acá? Dime. Está hablando es con otra persona. Profe, que este proceso que estamos haciendo nos sirve para mirar la tasa de oportunidad, ese análisis. No, pero si dice que yo se lo apliqué al BAN, tú se lo puedes aplicar al punto de equilibrio. ¿Se acuerda que yo les dije en uno de los talleres, oiga, calculen y háganle la simulación al punto de equilibrio? Cambien el precio y miren el punto de equilibrio, si yo puedo tener un punto de equilibrio entre tanto y tanto, y es hacer esto mismo, pero en lugar de tú fijar los valores de la tasa interna de retorno, como en este caso, fija los valores del punto de equilibrio. Y él te hace el análisis del punto. Si tú quieres mirar, oiga, ¿cuál es la probabilidad de tener una rotación de inventarios? Que es el ejemplo que te estoy hablando del muchacho que hizo una simulación a partir de un proceso productivo y montó esto. ¿Cuál es la probabilidad si yo cambio estas variables y si yo hago estos despachos de yo mejorar mis inventarios y rotar, por ejemplo, tales productos más que otros? Y él montó esa simulación con eso. Y él le decía, mire, su probabilidad de que este producto rote más que este es de tanto por ciento. Tú puedes medir muchas variables, que yo estoy explicándolo desde el flujo de fondos, porque esta especialización es de finanzas. Por eso lo estoy haciendo desde el flujo de fondos. Le digo aceptar y mira, aquí está. Mira, si ve que hay una campana de Gauss, siempre los datos se distribuyen. Mire cuál es la tasa en la que se va a ubicar con mayor probabilidad, es el 18.33%. Es la que más alto tiene probabilidad de ocurrencia. Si yo vuelvo y lo corro, si yo vuelvo y corro este simulador. Ah, pero me toca correrlo desde por acá. Tengo que correrlo aquí. Si yo vuelvo y lo corro 10.000 veces, tiene que darme otra vez casi los mismos porcentajes. Bueno, ahí está corriendo, esperemos que acabe. Creo que ahora sí este tema les quedó bien. Vuelvo y le repito, para su trabajo integrador de saberes sería bueno que montaran esto. Y en la presentación y en la exposición que van a hacer, muestren esto y lo expliquen. Para que los jurados ahí digan, oiga, está chévere esa vaina. Y no acabamos. Listo, ya acabamos. Si yo vuelvo y miro aquí, porque eso, cada vez que yo corra, me cambian estos datos de acá. Estos me cambian. Vuelve y me muestra la campana de Gauss, pero des en cuenta que aquí, por ejemplo, me está diciendo que el más alto es este de acá, el 1874, con el 596, y antes tenía un 6 algo. Y la probabilidad de ocurrencia mayor del 17%, muestra el 17, más o menos sería por acá. La probabilidad por encima del 17% de que ocurra es el 76%, y mayor del 20%, que sería más o menos desde por aquí. Ya no sería el 1590 y pico, sino el 1685, pero los valores son muy cercanos.
Bueno, creo que el tema ya quedó bien explicado. Ah, espere, esto lo tienen que guardar. Acuérdense que esto se guarda como, le dice uno guardar como. Le dicen aquí guardar como Excel habilitado para macros. Si no, si no se daña el simulador. Y lo guardamos aquí en la sesión 12, le decimos guardar acá. Chan. Le montamos el botón. Si quieres, ya lo puedo cerrar acá. Y le montamos el botón, montamos el botón por aquí. Pues. Le decimos aquí insertar. Le damos aquí al botón y le decimos iteraciones. Iteraciones. Iteraciones acá. Le dan con el botón derecho y aquí le dicen asignar macro. Le dicen aquí hoja de simulación. Le dicen aceptar. Muy bien. A ver, y aquí. Y ahí ya les corren Más. con el botón. Corrámosle solo 1000 datos. Solo 1000 datos y verá que la campana, entre menos datos se simulen, menos escenarios me muestran, pues los datos quedan muy dispersos. Mire, si ve que ya no están tan bien simulados. Entre más datos, más certero es la simulación porque me está presentando casi todos los posibles escenarios. ¿Qué está haciendo él aquí en las iteraciones? Pues está calculando tasas internas de retorno, como si yo le diera F9 varias veces. Si tienen un computador de disco sólido, eso vuela, eso no se demora nada en haciendo esas iteraciones. Mire, si ve que otra vez ya se ajustó otra vez. Entre más iteraciones, más ajustes tiene. Bueno, voy a guardar eso. Yo creo que este tema ya quedó bien entendido, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Yo me perdí ahí a lo último en ese cálculo del mínimo y el máximo para calcular la frecuencia, pero mañana vuelvo y veo el video y lo Listo. hago. Listo. Sí, Yo no pero les he ya. subido el video de ayer porque estaba muy oscuro. Pero yo lo subo en todo caso. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que descansen, por favor. Ahí no va a tomar fotos. Ahí fregarán que no mande la foto, ¿verdad? Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego, hasta mañana. Chao, Juan David. Chao. Gracias, hasta Bueno, chao, luego. Lucy. Chao, Jimmy. Chao, Rocío. Chao, Emerson. Listo, chao.